Salud, amigas y amigos de laiguana.tv. Hoy tenemos el honor de estar con Gerardo Hernández, internacionalista cubano, uno de los 5 héroes que estuvieron detenidos, privados de libertad durante más de 16 años en los Estados Unidos, acusados de delitos de terrorismo, cuando justamente lo que estaban haciendo allá era trabajar en el combate del terrorismo. Y quería comenzar la entrevista, Gerardo, preguntándote un poco en la onda personal, ¿no? Que ustedes lograron, digamos, se logró la liberación de ustedes en un paréntesis que hubo de la política estadounidense, ¿no? No es que haya sido un excelente gobierno el de Obama, pero hubo un paréntesis sin lugar a dudas, porque lo que ha venido después es terrible con estos energúmenos que tenemos actualmente en Ni Estados imaginar Unidos. que nos hubieras agarrado eso ya. ¿Ustedes han reflexionado sobre eso? Claro, por supuesto. Bueno, una pequeña precisión, no se nos acusó de terrorismo como tal, sino de espionaje, conspiración para cometer espionaje. Y en el caso mío, conspiración para cometer asesinato asociado a algo que ocurrió en 1996, que Cuba derribó 2 avionetas que habían penetrado el espacio aéreo cubano luego de múltiples advertencias y múltiples provocaciones. Pero bueno, terrorismo como tal no se nos acusó, a nosotros no nos agarraron con ni siquiera una como dicen ustedes, una hojilla de afeitar. Sí, reflexionamos mucho. En mi caso, recuerden que tenía 2 cadenas perpetuas, era mi condena, 2 cadenas perpetuas más 15 años. O sea, tenía que morirme 2 veces y todavía me quedaban 15 años por cumplir. Y todo el mundo sabe que una prisión de Estados Unidos, pero sobre todo una prisión federal de Estados Unidos, tener una cadena perpetua, una sentencia de cadena perpetua, casi siempre representa morirse en prisión. De modo que el hecho de que yo esté aquí hoy conversando con ustedes puede decirse que es un milagro, ¿no? Pero sí, un milagro de la solidaridad, que después podemos hablar de eso. Ahora fíjate, tú que eres internacionalista, luego de ese paréntesis que hubo en la política estadounidense, ha habido, por el contrario, una especie de sobrereacción, ¿no? En estos últimos tiempos más bien se ha regresado a épocas que se creían superadas, ¿no? En ese campo. ¿Cómo lo ves desde tu profesión de internacionalista, de esta situación que está planteada con el gobierno de Estados Unidos de Donald Trump? El término de internacionalista lo asumo con orgullo porque además de esta reciente misión de los 5 cubanos, también tuve la oportunidad de participar con las tropas cubanas en Angola durante la guerra, ¿no? Y en el año 89-90, algo que yo llevaré toda mi vida con mucho orgullo. Fui uno de los más de 250.000 cubanos que pusieron su granito de arena en la preservación de la independencia de nuestros hermanos pueblos africanos. En efecto, a finales de la administración Obama hubo una pequeña ventana en la que parecía que la cordura iba a primar por primera vez en más de medio siglo en lo que son las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Por primera vez parecía que una administración norteamericana iba a tener en cuenta los intereses del pueblo norteamericano y los intereses del pueblo de Cuba también, que no es secreto que para ambos pueblos es de beneficio que exista una relación normal basada en respeto. Claro. Y como usted sabe, se restablecieron las relaciones, se abrieron embajadas, se produjo este gesto negociado por los 2 gobiernos, en el cual fuimos liberados nosotros y otros presos que habían en Cuba, norteamericanos o que trabajaban para Estados Unidos. Y parecía ser que se había comenzado un camino a avanzar en la dirección de establecer relaciones con mutuo respeto. Claro, como decía Che Guevara, del imperialismo no podemos confiarnos ni un tantito así. Y sabíamos que detrás de todo eso pues persistía el interés de Estados Unidos de destruir la revolución, solo que por otros métodos, ¿no? Ahora se han retomado las políticas de la Guerra Fría. Este hombre, Trump, ha puesto el diseño de la política hacia Cuba en manos de toda una serie de personas de extrema derecha. Yo diría que algunos bordean el fascismo. Y bueno, pues hemos regresado prácticamente a los peores años de la Guerra Fría. También en ese tiempo en el que ustedes estuvieron privados de libertad, se produjo en América Latina una cantidad de procesos, ¿no? Empezando por el de Venezuela, que justamente fue por esos años que había ocurrido ya la insurrección de Hugo Chávez y de los demás oficiales aquí, pero digamos, se concreta su victoria en el 99.
Y luego vienen otros procesos en América Latina, con Evo, con Lula, con los Kirchner, en Uruguay, en Paraguay. Sin embargo, cuando ya a ustedes les toca por fin salir, más bien parece que estamos en una etapa de reflujo, una etapa de restauración neoliberal en toda América Latina. ¿Cómo lo ves? Exactamente, nosotros estuvimos en prisión desde 1998 hasta el año 2014, o sea que vivimos, como usted decía, el resurgir o el surgir de estos procesos, de estas revoluciones, particularmente la revolución venezolana fue algo que nos dio un ánimo particular, un ánimo muy especial a nosotros en prisión. Nos sirvió de inspiración el hecho de que Hugo Chávez haya sido el primer jefe de Estado después de Fidel Castro que nos expresara públicamente su apoyo. Pues a nosotros, yo diría que de los hechos en prisión que más nos alentó, su trato a nuestros familiares, sus mensajes que nos llegaban, fue algo realmente intenso para nosotros que apreciamos hasta hoy. Yo recuerdo en el año 2015 visitamos ya los 5 Venezuela y nos pusieron una grabación de un discurso del comandante Chávez en la que él dice: algún día los 5 estarán caminando por las calles de Caracas, y precisamente esos días nosotros estábamos caminando las calles de Caracas y no pudimos menos que emocionarnos muchísimo. Lamentablemente, pues, la historia es cíclica, ¿no? Y hemos presenciado en varios de nuestros países un retroceso, un giro hacia la derecha, diría, lo cual no es de todo sorprendente, porque es conocido que el imperialismo no se va a cruzar de brazos. Claro. Y nosotros podemos hacer una revolución, podemos iniciar un proceso, podemos tener un gobierno progresista, pero no podemos dormirnos en los laureles, como decimos los cubanos, y el imperialismo no descansa. Donde quiera que surja un proceso que intente demostrar que un mundo mejor es posible, que intente demostrar que hay una alternativa para los pueblos más allá del capitalismo salvaje y el neoliberalismo, pues allí van a enfocar ellos todos sus cañones, todas sus armas, todos sus recursos para revertir ese proceso, y es lo que ha estado ocurriendo. ¿Tú crees que este reflujo va a durar mucho tiempo o que los pueblos van a volver por el camino que habían adoptado en estos primeros años del siglo XXI? Yo soy optimista y yo estoy convencido, y sobre todo después de haber participado en este evento y haber compartido con tantos jóvenes que a base de sacrificios llegaron hasta aquí, y haberlos escuchado y haber visto esa disposición, ese entusiasmo y esa resolución de dar lo mejor de sí por cambiar los destinos de sus países, pues yo soy optimista y estoy convencido de que se retomará el curso de los acontecimientos y que continuaremos avanzando en pos de esa sociedad con la que todos soñamos. Gerardo, mucho se habla, digamos, de Estados Unidos siempre tiene como una bandera la denuncia de los presos políticos, ¿no? Tanto en Cuba como en Venezuela, como en otros países que ellos consideran adversarios. Sin embargo, ustedes que estuvieron allá en esa situación y que tuvieron contacto con muchos otros detenidos, ¿qué dirías sobre los presos políticos en Estados Unidos? Nosotros tenemos una experiencia muy particular, que es vivido en prisiones norteamericanas 16 años. O sea, modestia aparte, nadie nos puede hacer un cuento, porque además no tuvimos la más mínima consideración. Hay personas que piensan que porque fuimos presos políticos nos tuvieron aparte, no, nada de eso. Estuvimos compartiendo incluso las celdas con narcotraficantes, asesinos, drogadictos, etcétera, etcétera. Y le puedo asegurar que además de casos conocidos como el de Mumia Abu Jamal, como el de Leonard Peltier y otros que llevan muchísimos años haciendo prisión o cumpliendo prisión por delitos políticos, entre comillas delitos, ¿no? Sí. Y que el sistema norteamericano se ha ensañado con ellos precisamente por eso. Además de ellos, conocimos muchísimos casos de injusticia en prisiones norteamericanas. Le puedo mencionar un colombiano que lleva ya más de 15 años preso, acusado de ser una persona que no es. Yo me estudié su caso, sé que él no es esa persona, y sin embargo el sistema lo ha envuelto de tal manera que él sigue preso como si lo fuera. Le puedo decir, tuve un compañero de cuarto mexicano de Ciudad Juárez, acusado de un delito que él no cometió. De nuevo, me estudié su caso, sé que él no lo cometió. Hay toda una serie de irregularidades en su proceso, pero es más, las personas que cometieron ese asesinato están presos en México, y a él en los Estados Unidos no lo sueltan, lo condenaron a cadena perpetua arbitrariamente, sin haber contado con una representación legal de calidad. Y ahí está ese muchacho pudriéndose en prisión por un crimen que él no cometió. Ese es el llamado sistema de justicia norteamericano. Si usted no tiene un buen abogado, si usted no tiene recursos
para pagar un buen abogado, pues lo envuelven y olvídese de la justicia. Bueno, además a ustedes les tocó en las llamadas cárceles de máxima seguridad, ¿no? Que son Exacto. terribles. Sí, ahí presenciamos todo tipo de incidentes, asesinatos, golpizas de guardias a prisioneros, a pesar de que se cuidan de que no se sepa eso en el exterior, pero ocurre. Personas muriendo de sobredosis de droga, en fin, fuimos testigos de muchos de estos incidentes. Y tengan en cuenta que se trata de 5 personas que no cometieron ningún delito, jamás en la vida robaron, ni mataron, ni cometieron ningún delito que amerite haber estado en prisiones de máxima seguridad y en celdas de castigo en régimen de solitaria por muchísimos meses que estuvimos nosotros. Hablemos un poquito de lo que ocurrió, de la razón por la cual ustedes fueron detenidos en Estados Unidos. Porque, claro, ha pasado tanto tiempo y además estamos en una dinámica en la que los acontecimientos hasta de hace 10 minutos ya se olvidaron. Claro. Con más razón estos que ocurrieron hace bastante tiempo. ¿Qué era lo que realmente estaban haciendo ustedes en Estados Unidos cuando fueron privados de libertad? Bueno, comprimiendo un poquito la historia, ¿no? En el propio año 1959, cuando triunfa la revolución, comienzan las agresiones contra Cuba. Parte de estas agresiones consistieron en que la CIA financió, organizó, entrenó grupos de bandas armados, paramilitares, podemos decir, para infiltrarlos en Cuba o para operar desde otros países contra Cuba. Todo el mundo conoce la invasión, que en algunos lugares se le llama Bahía de Cochinos, nosotros le decimos Playa Girón, un intento por derrocar el gobierno revolucionario usando mercenarios cubanos. Pero no fue eso lo único, ¿no? En nuestros principales macizos montañosos hubo bandas armadas financiadas por la CIA y armadas por la CIA. En un momento determinado, sobre todo después de 1975, que se produce la comisión Schurz, en el que se descubren muchos de estos planes secretos, pues Estados Unidos dice que ellos ya no están involucrados en ese tipo de acciones, pero lo cierto es que continúan operando desde territorio norteamericano bandas armadas como Alfa 66, como los comandos F4, como el PUN, etcétera, etcétera, que operaban libremente, salían de la Florida, se montaban en una lancha, tiroteaban las costas cubanas. En total son más de 2.000 las víctimas de actos terroristas contra Cuba. Por citar algunos ejemplos, en el año 1976 un avión de Cubana Aviación explota en los aires y hay su relación con Venezuela, sé que ustedes lo conocen bien, y mueren 73 personas. Más reciente en la historia, en 1997 6 bombas fueron puestas en hoteles cubanos, costaron la vida a un turista, Fabio Di Selmo, un joven italo-canadiense. Y Cuba, que había estado denunciando todos estos actos por mucho tiempo, pues se vio en la necesidad de enviar a un grupo de personas a la Florida a infiltrar estas organizaciones y recopilar información y enviar la información a Cuba precisamente para prevenir esos actos terroristas. Cualquier norteamericano que haga eso, de hecho lo hacen, y que sea enviado al Medio Oriente a infiltrar a Al-Qaeda o cualquier otra organización que ellos consideren terrorista, pues ese norteamericano es considerado un héroe. Nosotros, por eso, fuimos descubiertos, arrestados, tirados en prisiones por más de 15 años, 16 años en mi caso. Pero la razón fue esa, ¿no? El único objetivo nuestro era prevenir actos terroristas contra Cuba, dada la impunidad con la que esos grupos hasta hoy siguen actuando en los Estados Unidos. Orlando Bosch, por ejemplo, uno de los autores intelectuales del crimen del avión de Barbados, murió de muerte natural en la Florida sin haber enfrentado nunca a la justicia. Lo mismo de Luis Posada Carril. Sí. Hablemos un poquito de cómo encontraron ustedes la Revolución Cubana cuando regresaron, ¿no? Ustedes tuvieron ese tiempo fuera de Cuba, pero por supuesto con algún tipo de contacto a través de lo poco que le permitían, ¿no? Cuando llegan de nuevo a Cuba, ¿cómo la encuentran? Es una pregunta que nos hacen con frecuencia y nos preguntan, ¿encontraron una Cuba muy cambiada? Y yo digo que sí, que lo raro hubiera sido que después de 20 años afuera encontráramos una Cuba igual, ¿no? Eso sería preocupante. Sí, encontramos un país diferente en cierto sentido, digamos que una Cuba con un sistema económico un tanto diferente al que habíamos dejado, en mi opinión para bien, una Cuba un poco más adaptada a los nuevos tiempos, pero sobre todo encontramos una Cuba que con mucha más conciencia de sus problemas,
tanto de los que dependen de factores externos como el bloqueo, como de nuestros propios problemas, que en todos los países los hay. Una Cuba en la que se discute mucho más abiertamente de los problemas y una Cuba sobre todo con la voluntad y la firme determinación de resolver esos problemas y continuar avanzando a toda costa en la construcción de la sociedad con la que nosotros soñamos, ¿no? Ya para ir concluyendo, Gerardo, no se puede hablar con un cubano como tú sin hablar de Fidel. Por supuesto. Y bueno, Fidel fue clave en la liberación de ustedes, y cuando ustedes finalmente son liberados ya Fidel estaba, digamos, retirado de la vida pública. Sin embargo, ustedes tienen un contacto con él. Cuéntanos un poco cómo fue ese contacto. Bueno, primero que eso, primero que contarles el encuentro con el comandante, hay que mencionar que en el año 2001, cuando precisamente Fidel en un discurso habla por primera vez de los 5, porque desde nuestro arresto, durante todo el tiempo previo y durante el juicio, Cuba se mantuvo en silencio para no perjudicar el proceso legal. Pero una vez que nos encuentran culpables, Fidel da un memorable discurso en El Cotorro, un municipio de La Habana, y entre otras cosas le dice a nuestro pueblo: esos hombres tienen el valor de escuchar lo que yo les digo, no va a ser una batalla de meses, va a ser una batalla de años, pero solo les digo una cosa: volverán. Y muchas personas se alarmaron y pensaron, ¿cómo es posible que diga que volverán si los acaban de encontrar culpables y la justicia norteamericana se va a tirar encima de ellos con todo su peso, como de hecho ocurrió? Pero Fidel, con esa visión que siempre tuvo, con esa luz larga que siempre tuvo, lo dijo y lo aseguró a todo el pueblo de Cuba y al mundo, porque eso era en televisión nacional, que un día volveríamos. Y no descansó nuestro gobierno, no descansó nuestra revolución hasta que nos trajo de regreso a la patria, y para mí es una satisfacción enorme que haya sido en vida de Fidel. Y guardaré siempre en lo más profundo de mi corazón el recuerdo de la cara de Fidel, de júbilo, de satisfacción cuando nos encontramos con él y cuando pudimos celebrar esa victoria, que fue su victoria. Allí pasamos casi 5 horas conversando en su casa de todos los temas, le contamos muchas anécdotas de prisión. Fue un día realmente memorable en el que pudimos compartir no solo con el Fidel estadista, con esa gran figura de la historia, sino también con el ser humano, con el padre, el abuelo, verlo interactuando con su familia. Para nosotros fue realmente un día inolvidable, ¿no? Pero sobre todo esto que le digo, haber podido tener la oportunidad de celebrar con él en vida esa gran victoria por la que tanto él y Raúl y todo nuestro pueblo luchó. Claro. Ahora sí, para finalizar, Gerardo, bueno, has estado de visita aquí en Venezuela, has estado en contacto con los jóvenes. ¿Cuál es tu mensaje? Porque Venezuela está pasando en este momento por una situación de bloqueo que ustedes conocen muy bien, los cubanos, y que gente como tú la vivió toda su vida, ¿no? Nunca han estado en una situación distinta, ¿no? ¿Qué mensaje nos puedes dar al pueblo venezolano que está pasando tanto sufrimiento en este momento? Primero me gustaría aprovechar para expresar mi más sincero agradecimiento al pueblo de Venezuela y a todas las compañeras y compañeros en diferentes países del mundo que nos apoyaron y que hicieron posible que hoy yo sea un hombre libre junto a mis 4 hermanos. Y en cuanto a esa pregunta, yo le diría que a Venezuela, que tiene los ojos del mundo puestos aquí, el mundo y sobre todo los revolucionarios del mundo, las personas que soñamos con una sociedad mejor, que creemos que un mundo mejor es posible, tenemos hoy los ojos puestos en Venezuela. Y en Venezuela se deciden muchas cosas. En Venezuela se decide en buena medida el destino, en buena medida de la humanidad. Y cualquier persona podría pensar que estoy diciendo, pero nada que ver. Lo digo con toda franqueza. Los revolucionarios del mundo tenemos los ojos puestos en Venezuela y en la resistencia del pueblo venezolano, que sabe que no la tendrán fácil, porque miren lo que ha ocurrido con Cuba. Llevamos más de medio siglo sufriendo ese bloqueo criminal que ahora intentan reforzar con la Helms-Burton, que nosotros llamamos Ley Garrote. Pero estamos convencidos de que de la misma manera que el pueblo cubano no se ha puesto de rodillas ante el imperio, no se pondrá de rodillas el pueblo venezolano y sabrá levantarse y sabrá seguir adelante, resistir las presiones del imperio. Bueno, le damos las gracias al compañero Gerardo Hernández por haber estado con nosotros. De verdad es un honor para el equipo de La Iguana haberlo tenido como invitado. Y bueno, a ustedes, amigas y amigos, les reitero la invitación para que entren a la página YouTube de laiguana.tv y se suscriban al canal de YouTube. Y además
Si pueden hacerlo, pues le den a la campanita para que tengan las notificaciones cada vez que tengamos un nuevo video, ya sea de cara a cara o de cualquiera de los otros programas de laiguana.tv. Le damos igualmente las gracias a nuestro equipo técnico integrado hoy por Yusbeli Jiménez, Carlos Pérez y Emilio Laperuta, y a ustedes, amigas y amigos de laiguana.tv. Será hasta la próxima vez.